Bueno, buenas tardes a todas y a todos, un gusto. Acá hay algunas caras conocidas. Mi nombre es Gabriela Garibaldi y vengo del Departamento Integral del Estudiante a contarles algunas cosas en relación a este trabajo que estamos haciendo desde hace unos años, de trabajar para el acompañamiento, el sostenimiento de los estudiantes más frágiles dentro del sistema y de los que en realidad nos consultan, nos preguntan. Qué lindo, sigue llegando gente conocida. La idea de hoy es contarles un poco algunas de estas concepciones que quizás algunos habrán escuchado, otros no tanto, algunos habrán leído, otros no tanto, y sobre esto de qué son las adecuaciones curriculares, qué significan, y nos interesa especialmente poder fundamentar, poder contar por qué razón llegamos a esta construcción que es la adecuación curricular como una posible, como una posible herramienta de trabajo educativo para acompañar a los estudiantes, a todo aquel estudiante que necesite un acompañamiento particular o peculiar. Construcción que, como todas, tiene validez en la medida en que pueda ser implementada en beneficio del estudiante y que, por lo tanto, tiene, dentro de nuestro marco del CES, que es desde donde yo vengo, tiene su correlato legal, su correlato funcional, pero que funciona, sirve y se reafirma en la medida en que dentro de las comunidades educativas haya adultos que puedan plasmar eso que se llama adecuación curricular para cada uno de sus estudiantes. Pero que es una herramienta. El principio y la finalidad que tenemos todos los adultos que trabajamos en una comunidad educativa es que el estudiante se sostenga y esté y que aprenda. El asunto, cuando hablamos de inclusión educativa y cuando hablamos de atención a la diversidad y cuando hablamos del derecho a estar, el derecho a estar dentro de una institución educativa se hace carne cuando estoy aprendiendo. Si no aprendo, soy de segunda clase. Estoy, y eso es un avance, y eso está bien, pero estoy y vengo a la comunidad para aprender. Por lo tanto, para que ese derecho de estar y aprender se haga efectivo, es que apareció la adecuación curricular. No quiere decir que sea la única herramienta, puede haber otras. Nosotros venimos construyendo esta y pensando en otras también. Nuestro encuentro hoy tiene ese objetivo, contarles lo que hacemos y lo que muchos de ustedes hacen, porque en realidad acá hay mucha gente que yo sé que implementa, que acompaña, que instrumenta adecuaciones curriculares. Pero siempre desde esta perspectiva. Y atrás de una adecuación curricular, esto es maravilloso, esto de tener este aparatito es espectacular, compañera. Con la compañera trabajamos un tiempo juntas, acompañando tutores, en cosas parecidas a esta, ¿no? Siempre nos encuentran. Antes de empezar con esto, les voy a pedir que saquen una hoja, bueno, lo que ya tienen, supongo que tendrán algo para apuntar, y si no quieren apuntar, no apunten. Vieron que estamos para atender a la diversidad, por lo tanto pueden anotarlo en el celular, en la cabeza, donde quieran. A mí se me ocurre, porque soy una persona casi moderna, el lápiz y el papel, pero ustedes pueden. Y les voy a pedir que recuerden, este hombre ya me está matando, porque yo me estoy moviendo mucho, que recuerden un docente que ustedes hayan tenido, estoy pensando en los nobles, ¿no? Pero pueden ser para todos. Los no tan nobles también hemos tenido docentes. Un docente que ustedes hayan tenido que haya sido especialmente significativo para ustedes, ¿no? De esos profes, ¿no? Que probablemente en muchos casos hayan sido el por qué hoy estamos acá, ¿no? Muchos
Yo, por ejemplo, yo puedo contar que soy profesora porque tuve una profesora que generó en mí una matriz muy importante en relación a eso, un vínculo muy importante. Bueno, que piensen en esa persona, en ese profe o en esa profe, y que traten de anotar 2 o 3 características que tenía esa profe, que los acompañó, con la cual tuvieron un vínculo especial, por las cuales ustedes la eligen como, bueno, como un ejemplo, como alguien. Entonces, decíamos, vamos a intentar hablar brevemente en relación a los fundamentos, que más allá de las leyes, las reglamentaciones, pueden tener esta mirada de atención a la diversidad y de adecuaciones curriculares. Vamos a hablar un poco sobre qué es aprender, qué es enseñar, qué enseñamos y cómo. Y cuando hablemos del cómo, vamos a hablar un poco sobre estas construcciones. Después la idea es hacer un taller. No sé si Laura va a estar antes o después. Antes del taller. Antes del taller, bien. Tengo intenciones de ver un videíto que después me darán una mano ahí para... porque la computadora no es mía. Y entonces, partiendo de la base que la concepción de aprendizaje, que el concepto de aprendizaje tiene implicaciones variadas, de variadas dimensiones, que no hay una sola definición, que no hay una sola biblioteca, que hay mucho escrito y mucho discutido en relación a qué es aprender, porque en definitiva aprender implica un conjunto de transformaciones que no solo son lo que se expresa dentro de un aula cuando logramos esa cosa de, yo digo, ¿no? Cuando justo aprenden lo que uno les quiere enseñar. Es maravilloso eso, ¿no? Cuando se da, es espectacular. Porque a nosotros, yo espero que a los noveles no tanto, pero a nosotros nos enseñaron que era un solo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, uno ponía en los apuntes el PREA, con la ilusión, proceso de enseñanza-aprendizaje, con la ilusión de que siempre que hubiera alguien que enseñaba, obvio que ellos iban a aprender si uno lo enseñaba. Yo lo di, está todo dado. Va todo lo dado para el escrito. ¿Qué va para el escrito profundo? ¿Todo lo dado? Todo lo dado, dice el gurí. ¿Qué será lo que me dio esta mujer? ¿No? Bien. La vida nos viene demostrando que no estaría siendo una condición biunívoca, dirían los profesores, ¿verdad? Que uno siempre que enseña, el otro aprende. No. No siempre que uno enseña, el otro aprende. Y muchas veces el otro aprende cuando uno no tuvo la más pálida intención de enseñarles algo. Y aprendieron, y de nosotros. Por lo tanto, poder de alguna manera discriminar teóricamente para poder pensar desde esta perspectiva procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje y fundamentalmente procesos de aprendizaje, porque es a lo que nos dedicamos, a lo que me dedico yo, puede servir para entender algunas situaciones de enseñanza y de aprendizaje en la que vivimos cotidianamente. Entonces, saber que esos procesos son procesos complejos, que están determinados por un montón de dimensiones, que son culturales, que son políticas, que son sociales, que son afectivas y también son biológicas. Y yo lo digo con toda honestidad, ¿vieron? Yo además de psicopedagoga soy profesora de biología y a mí me gusta explicar las cosas desde ese lugar, porque entre otras cosas es la primera hipótesis que me sale. Hay algo en la biología de los seres humanos que se modifica, se transforma cuando aprendemos. Y ese algo que se modifica, que se transforma cuando aprendemos, asienta en el cerebro. ¿Qué idea tienen de qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos? Porque nosotros también, tenemos cerebro, aprendemos. Algunas con mayor celeridad que otras, pero... ¿Qué se transforma en nuestro cerebro cuando aprendemos? Hacemos sinapsis, las conexiones entre neuronas. Por ejemplo, hay sinapsis, a veces hacemos menos.
O sea que hay mayor cantidad de conexiones cerebrales y en algunos casos hay corte de conexiones. A veces, cuando queremos que ciertas funciones se aceiten, se produzcan, queremos fomentar ciertas funciones, sobre todo psicológicas superiores, competencias, requerimos un nivel de fortalecimiento de ciertas sinapsis o la creación de otras. Y al mismo tiempo requerimos ciertas podas, ¿no? Ciertas sinapsis que no se tienen que dar más. Si yo quiero poder controlar mi mano para empezar a escribir, hay ciertos gestos motrices que yo tengo que realizar cuando escribo, que van a implicar que yo adquiera ciertas habilidades, que las sistematice, la transforme en la escritura en una praxis, es decir, un plan que en algún momento aprendí, que después lo tengo automático, y eso va a implicar que haya ciertos movimientos que ya no haga más, torpes de acercamiento a la hoja, o que aquellos estudiantes, niños o adolescentes que tienen problemas con adquirir esa praxia o poder tener fluida la escritura, tienen problemas y tienen otros movimientos y otro tono que no inhiben en el momento de la escritura, por ejemplo. Así que hay sinapsis, hay poda, hay desaparición de algunos encuentros de neuronas. En todos los casos, para que el cerebro pueda procesar la información que nosotros, cuando estamos en un aula, presentamos, requiere que nuestros estudiantes y que nosotros, principalmente nosotros, nuestro cerebro cumpla con 4 funciones básicas. Debe recoger información, la fuente de información, la primera fuente, no la más importante, pero la primera fuente de información que acontece o que funciona dentro del aula, ¿cuál es? Y debería ser el docente, ¿no? Deberíamos ser nosotros. A veces es el celular, a veces la cebalita, a veces es el compañero, depende, ¿no? Pero sobre la tarea somos nosotros. ¿Y cómo recogen la información nuestros estudiantes de nosotros? Escuchándonos, porque nosotros le damos el bere, taca, 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 llegamos y nos paramos y placa, placa, placa. ¿Qué más? Haciendo cosas. Y más tienen que ver, tienen que escuchar, tienen que hacer, tienen que moverse, tienen que tocar, ¿no? En general es a través de los sentidos que recibimos la información. Y después va a haber, y para eso hay ciertas áreas de la corteza que se encargan de recoger la información y de procesar esa información, que podrá ser visual, que podrá ser táctil, que podrá ser auditiva, etc. Va a haber otras zonas de la corteza que se van a dedicar a analizar esa información. Y en ese análisis de la información están comprometidas otras áreas de la corteza. ¿Para qué ese análisis? Para poder dar lugar a una respuesta, una conducta, una idea nueva. Ustedes en este momento están escuchando, compañeros de biología, ¿quién hay? Vamos arriba, vamos arriba. Cada vez somos más. Pero salvo los compañeros de biología, el resto estarán yendo allá, a la memoria a largo plazo, a ver si alguna vez escucharon hablar de las neuronas, bueno, algún curso que habrán hecho últimamente, mirar en Facebook un poquito sobre neurociencias, qué sé yo. Pero en general uno va, entonces en el momento tiene que simultáneamente estar escuchando y asociando. Eso implica la acción de funciones que son de alta integración cortical, para generar una idea nueva, una respuesta, un pensamiento, una palabra, una reflexión, una actuación. Para eso existen zonas de la corteza diferentes. Y en el modelo más sencillo de funcionamiento, sería una zona sensitiva. ¿Vieron que no? Qué tarada.
un área sensitiva donde entra la información, un área motriz donde de alguna manera se filtra y se resuelve la actuación, y antes un área, la corteza frontal, de integración, ¿no? La corteza prefrontal, el área, la zona del cerebro que nos hace diferentes al resto de los homínidos, responsable de lo que damos en llamar las funciones ejecutivas, aquellas funciones que ponemos en juego al mismo tiempo cuando tenemos que resolver una situación-problema. Y cuando hablamos de resolver una situación-problema estamos hablando de comprensión de textos, de problemas de la vida cotidiana. Llevo 1.000 pesos, quiero 1 litro de leche y el tipo no tiene cambio, ¿qué hago? ¿No? Esas situaciones, desde las más concretas hasta las más teóricas, requieren que nosotros pongamos en juego ciertas funciones que son el resultado de la acción de todo el cerebro, pero de la coordinación de la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas. Por lo tanto, el aprendizaje produce una modificación más o menos permanente de la conducta como producto de la experiencia. Es algo más que esto, pero se visualiza en algunas conductas el aprendizaje. Por ejemplo, el leer, el escribir, el razonar. Bien. Y resulta que esas modificaciones que se producen en el cerebro, que son producto del aprendizaje, tienen un vínculo casi dialéctico entre esas transformaciones y el propio aprendizaje, porque el aprendizaje implica transformaciones y esas transformaciones posibilitan el aprendizaje. Por lo tanto, el cerebro es un órgano que lo mejor que hace es aprender y el aprendizaje a su vez modifica el cerebro. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes? ¿O de qué manera el cerebro se transforma más rápidamente? Y bueno, no vamos a ser novedosos en decir que uno puede escuchar y aprender algo, puede escribir y aprender algo, pero haciendo aprende mucho y viviendo aprende mucho más, ¿no? Es esto de que uno puede enseñar mucho hablando, puede enseñar mucho mostrando, pero conviviendo y mostrando como lo más afectivo y vivencial con el otro, seguramente va a enseñar mucho mejor. Por eso, esto que decía Einstein, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. Bueno, ahí. Bien. Y miren qué interesante esto. Y esto, la verdad que la intencionalidad que tiene es traer buenas noticias, que no son, no las inventamos nosotros, las traen las neurociencias y de alguna manera nos dan la posibilidad de poder pensarnos como agente de estas transformaciones. Ustedes sabrán que hasta mediados de los 80, sino después, hablábamos de que los niños y que las personas teníamos un periodo de gran oportunidad en el desarrollo y que siempre que estuviéramos bien expuestos, bien alimentados y bien estimulados en esa primera etapa del desarrollo, íbamos a andar bien en la vida, primera infancia, que tiene que estar alimentado, que tiene que estar querido, que tiene que se acabó, va bien. Ahora el que no, lamento mucho, cerrá atrás y vamos, no entró. Por suerte, muchas son las aportaciones de muchos lugares. Yo me ocupo de hay otros, pero desde este lugar hablamos de ventanas de oportunidades, no de una, sino de más de una. De que estas transformaciones, de que el quantum de sinapsis, el quantum de poda, el quantum de algo que se llama el proceso de mielinización, que es un proceso bien importante. Ustedes sabrán, ahí vamos un poquito al pasado, neurona, ubicamos la estrellita con el cordón largo, axón. Axón recubierto de la vaina de mielina, precioso, precioso. Algunos axones con vaina de mielina, algunos sin vaina de mielina. Resulta que esta vaina de mielina, cual cable del plástico del cable, no es entera, es por porciones. Tiene zonas interrumpidas, que se llaman los nodos de Rambier.
Esas zonas de interrupción le dan la posibilidad al axón por donde circula el impulso nervioso a ser saltatorio, va de un nodo a otro. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Qué pasará con un impulso nervioso de un axón que no tiene mielina con otro que sí tiene mielina? Va más rápido. El impulso nervioso del axón que tiene mielina implica mayor velocidad del impulso y por lo tanto mayor velocidad de la sinapsis y por lo tanto más eficacia en lo que fuere. Por lo tanto, los procesos de mielinización se dan a lo largo casi hasta los 20 años o más, si estamos hablando de términos generales, ¿verdad? Después empiezan a haber otros procesos. Quiero decirles que hay procesos progresivos y otros que ponele cuando creemos que es a las 4:30 y es a las 4, esas cosas. Bien, por lo tanto, pensar en la adolescencia como segunda ventana de oportunidades es biológicamente explicable, fundamentado, y afectiva y socialmente esperanzador. Quienes trabajamos con adolescentes que están en condiciones vulneradas desde distintas situaciones, de las que hoy después en el taller veremos y nos contarán qué situaciones tienen, pensar que su biología igual, a pesar de todas esas circunstancias, los habilita a seguir desarrollando, los habilita a hacer ejercicio de su derecho, que es aprender, nos da otra expectativa en relación a nuestra intervención, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Es otra historia, que vamos a ir después. Pero por lo pronto ahora sabemos que aquello de la lápida, de que si no era hasta los 5 y después estaba todo perdido, no es. Entonces, se dan en la infancia, y te diría yo en la adolescencia, procesos de mielinización, de migración de células, de proliferación y muerte celular o poda sináptica. Todo ello da o provoca un cambio en la configuración cerebral porque el cerebro tiene esa característica, es decir, la característica de ser plástico, de poder modificarse a través de la experiencia. Bueno, me gustó mucho eso. Ustedes dirán que es una imagen un poco omnipotente, pero yo me imagino a los docentes, a estos nobles docentes, haciendo algo así con el cerebro de sus estudiantes, dejando cosas preciosas en su cabeza, haciendo transformaciones maravillosas en su cabeza. Bien, entonces, ¿qué es la plasticidad? La capacidad del encéfalo de modificar su estructura en función de los estímulos ambientales o lesionales. A veces hay lesiones y eso provoca pérdida de funciones. Y es lo que cuando hablamos de rehabilitación, de reeducación, estamos hablando de eso. Y la verdad es que cuando alguien tiene algún desarrollo alterado de alguna de sus habilidades o de alguna de sus competencias, es gracias a la capacidad plástica que tiene el cerebro de modificarse que uno puede intervenir y mejorar, ¿no? Cuando hablamos de las DIS, de los trastornos, de todas estas cuestiones o de la falta de enseñanza o de instrucción, que la posibilidad de que cuando uno se enfrenta a un otro que no aprende como se espera que aprenda y no tiene los resultados como se espera que tenga, las hipótesis de por qué sea aquello es muy amplia. Lo que sabemos es que si intervenimos oportunamente, eso puede modificarse. Entonces, no es detalle. ¿Por qué? Porque tiene un cerebro que tendrá las características que tendrá, pero lo que seguro tiene es la capacidad de modificarse. Mucho, poco, para aquí, para allá, eso lo iremos viendo, pero la capacidad de modificarse la tiene. Por supuesto que esa capacidad de modificación se potencia si algo de lo afectivo, de lo emocional, se pone en juego en el vínculo pedagógico, en el vínculo con el aprendizaje, con los otros y con el conocimiento. Un clima emocional adecuado. Después, si podemos, al final vamos a retomar este tema de qué es el clima emocional adecuado para aprender.
les pareció? ¿Qué pensaron? Obviamente estaba dando una prueba, un examen. Alguien que tiene que darle cuenta a otro sobre lo que sabe. Sí, es una posibilidad. No tiene mucha guía tampoco. Estaba ahí. Solamente tomaba nota de lo que hacía. Si tenía errores o tenía aciertos. No, pero en ningún momento lo guiaba, le decía, bueno, por acá, por decir. Y capaz que ese niño, entre comillas, tuvo la iniciativa de seguir intentándolo, pero hay otros que capaz que no. La incertidumbre, ¿no? Ante una tarea que no, bueno, no se sabe o no se entiende, bueno, no se sabe porque no está explicado allí, ¿no? Imaginándose el universo de botones. Sí. Y el tablero no tenía ningún indicador de nada, ningún color, nada para que él supiera qué le correspondía. Para indicar, para ayudar, para señalar. Claro. El que tomaba la prueba también tenía una posición tan pasiva que afectaba un poco, ¿no? Sí, su lugar era el de chequear. No sé si eso podríamos decir evaluar, ¿no? Por lo pronto es chequear que esté, ¿no? Parecía más una prueba donde de memoria debería de haber sabido dónde estaban los botones correctos para lograr. Ahí está. Algo de procedimiento, sí. Se sintió superado, se ve que está nervioso y en un momento como no sabe cómo hacer y Las fases por las que uno pasa cuando algo no sabe resolverlo, ¿no? Primero tantea, después se equivoca, después se frustra, se enoja, descontrol total, hace cualquier disparate y después viene el adulto y hace por uno, ¿no? Pero también le transmite confianza, ¿no? Porque después le da una segunda oportunidad para que intente otra cosa, no es que simplemente va el adulto, hace y... Sí, eso es una gran verdad. Es una gran verdad, le da una segunda oportunidad. pero le da una segunda oportunidad más o menos de la misma manera, porque si nunca había manejado la máquina y el adulto no le da instrucciones y utilizando la misma estrategia, también se ve frustrado. Exactamente. Claro, exactamente. Está bueno, le da otra oportunidad, pero no hay mediación en el medio. No hay explicación, no hay acompañamiento, es otra tarea, ¿sí? Tampoco hay una guía, porque cuando ve que no lo puede hacer, lo hace por sí solo, pero no le está como mostrando esto lo hago así porque así lo hace. Exacto. Como poder experto. Sí, ¿no? Esa cosa de sacar todas las manos. Claro, sin compartir ese poder, esto es esto, no, lo hace, lo resuelve y lo termina. No hay como una empatía por la otra persona. Y después cuando le da para que maneje la nave, también se la da así, sin ninguna explicación. Sí, sí, la compañera. Que en un momento tiene un logro, pasitos chiquitos, lo que después como no lo puede sostener. Tampoco hay una guía para que pueda sostener y fijar eso. Quizás algo de eso sea, sí, sí. Es como que espera un resultado diferente cuando le da la segunda oportunidad, pero él actúa de la misma manera. Por allá atrás había, por acá la compañera. Sí, me parece que después de esa crisis que tiene el alumno, digamos, Sí. que no le salía lo que tenía que hacer, él lo ve como que está triste, Claro. decepcionado de sí mismo, y como que me parece que le da una oportunidad de reivindicarse y de decir, bueno, necesito saber manejar. A pesar que después le vuelve a equivocarse. Claro, porque no hay medio. Es así, Claro. se aprende de equivocarnos. Está bien, está bien. Lo que pasa que, claro, cayó la nave, ¿no? No cualquier error. Digamos que a veces hay riesgos que hay que correr y hay otros que hay que cuidar no correr. Y entonces ustedes verían que acá el señor, ¿quién sería? ¿Quién representaría en la metáfora, digamos? Al docente. Y el marcianito pequeño, al estudiante. Y si yo les digo... Ahí está. Sí, exactamente. ¿Por qué no puede ser un docente nuevito que no sabe cómo hacer la libreta? La libreta digital deben andar todos volando.
Pero la otra, ¿no? Un docente nuevito que se le complicó con un estudiante y sale a la inscripción y la escrita no le explica mucho y la directora lo mira como... ¿no? ¿Vos te viste en el Marcianito? Yo creo que sí, que todos nos vimos en algún momento en el Marcianito, sí. Es, ustedes saben que yo he trabajado con ahí está, yo he trabajado con este video en la formación de directores y de inspectores. Porque a veces pasa eso en todas las relaciones humanas, pero dentro de la institucionalidad en todas. Sí. ¿Y no cabería también el cuestionamiento al señor más viejo? Sí. Porque también dentro de eso se lo ve como desde una actitud, y bueno, estoy acá, vos estás ahí, tengo el conocimiento y vos no lo tenés y yo solamente lo que hago es mostrarte de ese lado y tal vez cosas nuevas como estas que mencionamos ahora no aparecerían dentro de... Es esto lo que yo te estoy mostrando y ya está, lo que vos tenés que saber es esto, ¿no? También como una actitud un poco... Claro, justamente. Porque no tiene herramientas de superioridad. Y claro, no tiene herramientas para poder transmitirle al otro lo que claro. quiere saber. Y capaz que el otro a veces también tiene cosas para mostrar que él no sabe. Ahí está. Quizás este sea un modelo para poder pensar qué tipo de adulto, acompañante, de docente, de profesor, de maestro, de educador queremos ser para un otro, para unos otros que tienen poca experiencia y tienen cosas para aprender. Y cómo en ese vínculo se juegan muchas cosas, algunas que tienen que ver con el conocimiento que uno les trae para aprender, otras que tienen que ver con el vínculo que se genera entre todos los que estamos allí a propósito de la matemática, la biología, la geografía o la música o el cuerpo. Y qué cosas quien tiene más experiencia debería encargarse más allá de cómo usar las perillitas. Que hay un saber de aquellos que nos ocupamos de transmitir saberes que tiene que ver en saber cómo hacerlo y saber cómo lo hace el otro para poder promover en el otro las mejores formas de conocer, de aprender, de manipular conocimiento. Entonces, nosotros hoy aquí, que estamos enfrentados al acompañamiento de profesores nuevos y de nuevos educadores, quizás podemos pensar, bueno, ¿de qué lugar en esta película nos ponemos y de qué manera nos ponemos? Si nos ponemos como alguien que no sabe, que no puede, que no encuentra y que no tiene quien lo guíe, o nos ponemos en el lugar del que sabe y que su lugar es el de consignar lo que está y lo que no. Bien. Por lo tanto, no se trata solo de enseñar las perillas que hay que tocar, sino enseñar capacidades, competencias, habilidades. Se trata entonces de promover el desarrollo de ciertas competencias, de ciertas macrohabilidades sobre la base de conocimientos. Si yo quiero que mis estudiantes sean capaces de describir, diferenciar y contextualizar una estructura viva, bueno, yo les tendré que enseñar la célula procariota y eucariota, que es el top 10 en primer año, ¿no? Diferencia entre célula procariota y eucariota. Si yo quiero que el tipo describa o diagnostique si se trata de una célula eucariota o procariota, no es para que el tipo adivine, es para que pueda observar y decir, tiene esto, no tiene esto, tiene aquello, no tiene aquello, entonces es esto o es lo otro, para que pueda pensar de manera más o menos rigurosa enfrentado a un objeto que no conoce. Por lo tanto, yo enseño la célula procariota y eucariota como pretexto para desarrollar esa habilidad. Yo jorobo mucho con el cloroplasto porque me parece que es como la quinta esencia de la cosa inútil, el saber que
el cloroplasto solo por sí solo, ¿no? Pero si yo quiero que mis estudiantes tengan la capacidad de observar, tendré que hacerlos pasar muchas veces por distintas formas de observar células con los porotos verdes, como decían ellos, que son los cloroplastos. ¿Qué son estos puntos verdes? Profe, usted dice que son, ¿no? Porque hay en algunas cuestiones de la vida del aula, hay actos de fe también. No deberían serlo, pero nos dan actos de fe, nos miran como diciendo, yo digo, miren qué divino esto, uno, ¿no? No se copan ustedes cuando dicen, miren qué lindo esto. Y uno les muestra unas cositas chiquitas que bailan adentro del porta y el preparado y te miran como diciendo, pobre. Y está mal, ¿qué va a hacer? Yo tuve una alumna que me decía, mire que usted habla raro, profe, ¿eh? Y sí, biología, los términos, la verdad que... Yo digo, pero ¿por qué me decís eso si vos...? Me dice, es que usted tanto hace que finalmente contagia. Me encantó la definición de aprendizaje, porque en definitiva es eso, ¿no? Tanto hace, y bueno, tenemos que hacer... Es tanto hace, dice la tipa, como diciendo, yo me entregué, porque no me queda otra. Es que con algunos es eso, también eso es enseñar. Es hacer tanto, hacer, probar, para que de alguna manera esas habilidades y esas competencias estén un poquito mejor cuando nosotros nos retiremos de sus vidas que lo que estaban antes. De lo que se trata es que estén un poquito mejor, un poquito mejor. ¿Qué cosas un poquito mejor? Bueno, esas habilidades, leer, escribir, manejarse con situaciones, problemas, respetar al otro, levantar la mano, tener el hábito de venir, compartir con otros, escuchar, dar la palabra, compartir una tarea. Si están un poquito mejor, después de que nosotros nos retiramos, hemos cumplido con creces nuestra tarea. Y si saben qué es el cloroplasto o no saben qué es el cloroplasto, qué sé yo. Estaría bueno que supieran que el 19 de junio no es paro. Estaría bueno, pero tampoco, ¿no? ¿Qué paro es hoy? Miro a la profe de historia, que debe tener cuentos de esos y miles. Bien, ¿qué enseñamos en la diversidad? No es una cosa que yo les voy a enseñar nada, ustedes viven inmersos en ella y esa diversidad somos todos. Porque como yo les digo a los adultos con los que trabajo, vamos a entendernos. Esta mirada de la diversidad no está solo para los menores de 18 o para los estudiantes de los liceos, somos diversos todos. Los estudiantes, los profes, los directores, los inspectores, las autoridades, los psicólogos, los educadores, los trabajadores sociales, los psicopedagogos, todos somos diversos. Y en esa diversidad tenemos que amacarnos y lograr algo que implique eso, un avance para nuestros estudiantes. Por lo tanto, esa diversidad, abordarla, que existió siempre, porque que somos distintos desde que somos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Bien, el asunto es que esa diversidad, ¿cuál es el asunto? ¿Qué les parece? Preguntémonos. ¿Por qué hablamos tanto de diversidad ahora? ¿Porque llegó al salón de clase? Sí. ¿Porque está de moda también? Sí. Porque también hay miedo a enfrentar la diversidad dentro de las aulas. Y a veces, a lo que no conozco, yo a veces tiendo a verlo de diferente y quiero ver qué es lo que puedo hacer con esa diversidad, que la tengo ahí, pero no sé cómo trabajarla, porque no estoy formado. Entonces, como no estoy formado, busco primero, a veces pasa que lo rechazo o lo tiendo a dejar de costado, pero después que lo tenés ahí, te tenés que formar y tenés que buscar herramientas para poder sobrevivir y convivir. Sobrevivir sobre todo, porque si uno no queda vivo, ¿vio? Ahí va. Sí, el compañero. Porque aumentó la matrícula también, ¿no? Los estudiantes de hace 15 años no son los mismos de ahora. Porque están todos, porque la gran mayoría está. Porque la enseñanza media... Exactamente. Atraviesa todas las capas, eso está bueno. Sí. Porque desde la educación también se está superando ese paradigma en donde la institución, la escuela, el liceo
tapaba la diversidad, igualaba todo lo que era, o sea, no importaba la clase social, no importaba la raza, no importaba nada dentro de la escuela. Perdón si dije raza. Y en realidad, porque sos humana, porque sos hija de esta cultura, porque estamos cambiando nuestra forma de pensar y de sentirnos. pero eso, y ahora en realidad se está como abriendo a reconocer algo que antes en la institución se lo tapaba, con el informe, con la túnica. Sí, porque podríamos hacer muchos análisis desde Varela en adelante. Esta cosa de que todos tienen derecho no quiere decir que todos sean iguales. Todos tienen derecho a estar, pero también a ser como son. El asunto es que a nosotros... Sí, la compañera. Que todos los alumnos, o sea, los alumnos se descubrió que aprendían de diferente manera, porque al alumno tú le explicabas una cosa y lo entendía enseguida, y el otro te preguntaba, o a veces se la complicaba un poco más para llegar al mismo resultado. O sea, ahí está la diversidad. Sí, sí. No, pero me parece que también llega al aula todo este tema, porque hasta cierto punto el primer acercamiento hacia el otro es verlo como algo semejante a mí. Entonces empezamos a tener alumnos que no los podíamos interpretar como nos interpretábamos a nosotros. Y eso nos obliga a repensar al otro como otro en sí mismo y no como algo que es semejante o una extensión de mí mismo. Entonces también redefinirnos en ese paradigma de cómo interpelamos a la otra persona, cómo nos paramos frente a ella, nos lleva a pensar en la diversidad. En realidad, nosotros fuimos, la gran mayoría, educados en la concepción de que el otro es igual a mí, y si yo aprendí así, y que los otros son iguales a mí, son semejantes, procesan la información, aprenden igual que yo, y son todos, los 30 son todos igualitos. Entonces voy a cuarto 1, y cuarto 1 es 1. Son 30 que son unos, todos uno. Y si bien es verdad que las dinámicas grupales dan una imagen de grupo, de unidad y ciertas características y ciertas formas de funcionamiento de los grupos, eso no significa que cada uno de los integrantes de ese grupo sea igual, sino diferentes. El asunto es que nosotros aprendimos así. Y nos hayan enseñado o no nos hayan enseñado en los institutos de formación docente a que son todos distintos, no importa, eso no está en discusión hoy aquí, sobre todo porque estamos en el marco del centro de la formación docente, no nos vamos a poner a pelear sobre eso. Lo que seguro hicimos fue aprender como si fuéramos todos iguales. Todos aprendimos aquí, o la gran mayoría, y algunas jovencitas, capaz que algo zafaron, pero hemos aprendido con esa matriz de un adulto responsable del conocimiento, de la enseñanza, parado enfrente a un salón donde son todos iguales, todos sentaditos, formaditos, o con el uniforme, la túnica, la moña, o con lo que sea, pero todos igualitos. Zafar de eso, poder transformar, desnaturalizar eso, es un trabajo que nos va a llevar muchos años y que no es individual, que es colectivo. Por eso estas instancias y todas las que tengamos y posibilidades de generar, tanto por estamento como por comunidad, hay cosas que no se transforman solo porque la voluntad propia. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de mi clase de biología, que yo puedo tomar algunas decisiones sobre si quiero enseñarles el cloroplasto, cómo se los voy a enseñar, sí. Pero hay otras que tienen que ver con qué lugar ocupa ese cloroplasto en el conocimiento de mis estudiantes como estudiantes de primero 4 y qué quiero hacer o qué se me ocurre hacer y qué se le ocurre a otro hacer conmigo en relación a esas habilidades que hablábamos en un principio y cómo coordinar, cómo generar un proyecto, qué pasa con la institución, qué pasa con la comunidad, porque las dimensiones que se ponen en juego cuando una estudiante o un grupo de estudiantes aprenden no son solo aquellas que tienen que ver solo con el vínculo dentro del aula. Por lo tanto, estas transformaciones, estos cambios de paradigma no son cuestiones para resolver solo con esta charlita de acá. Ni todas las que algunas se vienen comiendo, que yo veo algunas caras que ya me escucharon como
3, 4 veces fácil. Y otras que tantas que van a tener y que han tenido. Estas cuestiones implican poner en juego siempre sobre, sobre nuestro propio juicio y el juicio de otros nuestras prácticas. Y eso es un trabajo para el cual tampoco estamos preparados. Por lo tanto, no solo tenemos que hacer ese trabajo de reflexionar sobre nuestras propias prácticas y enjuiciar nuestra práctica con nosotros mismos y con otros, sino que tenemos que hacer que esa práctica sea del orden de nuestra profesión permanente y de nuestras comunidades permanentes. Por eso es muy costoso. Por eso y otras razones de las cuales, bueno, se hablarán en su momento con otros técnicos. Por lo tanto, hablamos de diversidad y nominamos de esa manera para recordar no solo a los estudiantes que tienen alguna discapacidad, no solo al sordo, al ciego, al que tiene silla de ruedas, también al trans, también al de la etnia diferente, también al que viene de Venezuela, que viene de África, también al que no tiene problemas, al que se come la clase que sea y dibuja el cloroplasto y le escribe al coso, al que sabe que a la de biología le tiene que hacer dibujitos, que a la de idioma español le tiene que levantar la mano y que a la de matemática le tiene que hacer el ejercicio en tiempo y forma. A ese, que es un estudiante eficaz, que se aprendió todo el manual del perfecto estudiante, que es un buen estudiante, ese también es diverso. Todos somos. Entonces, nominarlo implica ponernos a tiro en relación a esas transformaciones. Solo nominarlo no nos acerca a nada. Pero si esa nominación viene con reflexión y con cambio de prácticas, bueno, es eso, es encaminarnos. Una mirada que nos ayuda mucho a pensar nuestras prácticas con todos, no solo con algunos, sino con todos, que se acerquen a poder contemplar esa diversidad, es lo que se da en llamar el diseño universal de aprendizaje. Es decir, asegurar que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos y objetivos del currículo ordinario. Y ese diseño universal de aprendizaje, que es un acuerdo internacional del cual hoy en día, sobre todo primaria, viene trabajando muy fuertemente en él, implica pensar ¿yo por qué estoy haciendo esto? Perdón, ¿vieron? Las prácticas, tenía el coso y ya me iba a sentar acá. Implica pensar la práctica desde ese lugar de la diversidad. Entonces, se plantean tres principios fundamentales. Pensar en esto que yo doy en llamar el momento más profesional de los profesionales de la educación, que es cuando planificamos. Voy a hacer una pregunta retórica. Todos planificamos, ¿verdad? Sí, dicen ustedes, todos planificamos. Bien. Y la verdad es que sí, todos planificamos. Quizás no todos planificamos con la misma frecuencia, asiduidad y compromiso entre nosotros y con nosotros mismos. Tenemos momentos en donde, por ejemplo, febrero, marzo, venimos con las planificaciones a full. En el mes de junio, como en este momento, venimos de reuniones, promedio, libreta, acoso, y capaz que llegamos a alguna clase en que estábamos, ¿no? Capaz que sí, es humano. ¿Cuál es la diferencia entre aquellas clases y estas posibles? ¿Cuál es la diferencia entre una clase planificada y una que no? Y le pregunto específicamente a los noveles. Esto es para los noveles porque con los viejoles ya está la cosa discutida. A ver, sí. Es como dice Ana Zavala, ¿no? Que cuando planificamos lo que hacemos es reducir la incertidumbre de lo que va a pasar en la clase. Tratar de prever la mayor cantidad de circunstancias, tanto actitudinarias, conceptuales. Y cuando no planificas, como que te tiran
Como que la incertidumbre crece. Como que la incertidumbre crece. Y en la medida que vos vas con menos incertidumbre al aula, ¿qué te pasa? Te influye en la seguridad, en cómo te sentís, porque en definitiva sabes a qué vas. Pero condicionás más al estudiante, ¿no? ¿Qué va a decir en la clase? A ver. Digo, que condicionás la respuesta del estudiante y eliminás todo lo que son las preguntas que capaz que podría plantear. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Por qué? Contame. Sí, porque si vos ya pensás, no sé, cómo estamos compuestos los seres vivos, y ya sabés que te va a decir células, órganos. Ahí está. Ya lo planificaste. Chiquilín, no sé, puedes plantear otra cosa. Está bueno eso que decís. A mí me pasó, yo hace años que ya no estoy en clase de secundaria, de clase común, ¿no? Tuve muchos años practicante. Y me pasaba que los últimos años los practicantes hasta practicaban cómo iban a dar la clase. Me contaban que daban la clase frente al espejo, ¿no? Como para darse seguridad. Y claro, es esta cosa, yo ya sé que me van a contestar esto, y si me contestan esto, digo esto. Es como un guión. Es un guión. Es un guión. Pero eso es la planificación. Yo no me quiero meter en temas que no son míos. Solo quiero decir que una planificación, en general, el compañero hace como una hora que está con la mano y me olvidé, perdón. Diga. Entonces, la planificación ayuda un poco a eso, ¿no? Llegó un juego, capaz que se puedan a jugar, capaz que no, y bueno, capaz que entró uno y se está haciendo la calle y pregunta cuántos metros cúbicos de arena tiene que comprar y arrancamos para otro lado. Claro, pero seguramente alguien que ha estudiado y planificado su clase va a poder con esa demanda dejar algo que simiente, si no son las potencias, porque no me preguntes, porque no te voy a hacer ninguna sugerencia de eso, pero si no son las potencias, son un concepto previo, preliminar, que después podremos retomar para trabajar potencias. En general, cuando hablamos de planificación, hablamos de una forma de escriturar las intenciones de enseñanza, ¿no? Que de alguna manera responde 3 preguntas básicas. ¿Cuáles son? ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo quiero enseñar? ¿Y por qué? Y ¿cómo voy a evaluar también? Podríamos. Y sí, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Quizás en el quiénes, Sí, claro, sí. Entonces, en la medida que yo tengo claro qué objetivos me voy a plantear, cuando voy a trabajar en una clase, qué estudiantes voy a tener, voy a poder entrar a esa clase con esto que decía la compañera, alguna menor cantidad de incertidumbre. Si la incertidumbre es muy grande, las posibilidades son las que decía el compañero, el desastre, ¿no? La posibilidad, la cantidad de riesgo que yo tengo de que mi clase esté bien, que más o menos ande dentro de los carriles que yo más o menos esperaba, o se transforme en una batalla campal, están en gran medida, no únicamente, pero en gran medida, influenciados por mi intencionalidad de enseñanza. Y mi intencionalidad de enseñanza yo la registro, la sistematizo a través de la planificación. Y si yo pienso, y eso es lo que de alguna manera trae el compañero, si yo pienso en un qué, un por qué, un cómo y para quiénes, si ese para quiénes, que ya estoy poniendo mucho, si yo pienso en una sola forma de enseñar, en una sola forma de abordar a mis estudiantes, de agrupar a mis estudiantes, de proponerles el material a mis estudiantes,
un solo tipo de objetivo, ¿qué va a acontecer? Ojalá fuera un solo tipo de resultado. A algunos les va a servir y a otros no. Lo que en general acontece es que, por eso estamos hoy acá reflexionando sobre nuestras prácticas, es que la minoría le sirve, si yo lo pienso uno solo, y al resto no. Por lo tanto, tendré que pensar en mi planificación ya desde el vamos que esos quiénes son diversos y yo, el qué, el cómo y el para qué, o el por qué, perdón, tendrá que estar diversificado. Y estos son los principios del diseño universal de aprendizaje. Es decir, hay áreas de la corteza, aquellas que veíamos hoy al principio, que se activan y funcionan diferente y se combinan diferente. Y si yo tomo en cuenta esa diversidad, tendré que ver que presento la información de manera diversa. Entonces ahí voy a estar hablando de las formas diferentes que tienen de procesar mis estudiantes la información. Pregunta, ¿cuánto soportan en una misma actividad sus estudiantes atentos? 10, 15 minutos. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? 5. 12. Bien. Depende de la actividad. Hay actividades donde se bancan un poquito más, pero estamos entre 20, mira qué bien. Bien ahí, compañero. En general estamos alrededor de los 10, más o menos 2, más o menos 3, más o menos. No es una investigación, ¿eh? Esto es de pura empiria del acompañamiento. En general, los adolescentes de hoy no sostienen más de promedio de 10 minutos haciendo una misma actividad cognitiva. ¿Está? Eso no quiere decir que no puedan estar 45 minutos haciendo cosas distintas, cognitivamente distintas, porque puede ser la misma actividad. Yo siempre lo pongo de ejemplo porque me resultó emblemático. Una profesora de filosofía que me decía, es que yo tengo que dar descartes. ¿Cómo voy a dar descartes en 15 minutos? Bueno, no. Yo no te estoy presentando, no te estoy pidiendo que des descartes en 15 minutos. Te estoy pidiendo que los primeros 15 minutos hables de algún chusmerío de Descartes. Parece que Descartes era lo más aburrido que había porque era medio monje, yo qué sé, pero yo qué sé, algo tendrá que haber. Vamos a encontrar una charleteo de Descartes, un videíto de Descartes, un texto de lectura de Descartes y después escribiremos algo de Descartes o dibujaremos, yo qué sé, ¿no? De esa manera yo puedo asegurarme de que tengo que saber, porque fulanito y fulanito son visuales, fulanito y venganito son auditivos, no. El test del estilo cognitivo de los... ¿Cuántos estudiantes tienen? Porque esa es otra cosa que nos encanta hacer, contar los estudiantes que tenemos. En un momento masoquista como cerrar promedios, en general es decir, tengo 385. Para lo cual solo nos queda cortarnos las venas con un glicín, porque no van a desaparecer porque nosotros lo contemos. Pero tenemos eso, ¿no? Bien, a nadie se le está pidiendo que estudien, que investiguen el estilo cognitivo de sus 385 alumnos, porque entre otras cosas, aunque existiera, que debe existir porque ya hay intenciones de eso, que no está mal, algún programa, algún software que a través de la cebalita hagan y digamos, usted tiene 14 visuales, bueno, eso nada, no sirve para nada. O sea, en principio, para pensar esto no nos sirve, para hacer otras cosas capaz que en un futuro si existiera lo podemos pensar. Lo que seguro vamos a tener es una diversidad. Y si yo parto de la base de que voy a tener algún visual, muchos visuales, voy a tener algún auditivo, algún kinestésico, más o menos pienso 3 cosas distintas de presentar el mismo contenido. O, por ejemplo, la gente del lenguaje me critica eso y tiene razón cuando dice, la escritura lleva tiempo, hermana, no se puede. Hay que escribir una vez, escribir dos. Bueno, en la mitad, después de que hacemos el plan de lo que vamos a escribir, hacemos un corte con algo. Después de que nos hacemos la primera escritura, hacemos otra. O sea, inclusive las propias etapas de la propia escritura son cambios en relación a lo que hacemos. Por lo tanto,
Lo que seguro no podemos contar es que nuestros estudiantes se manejen 45 minutos, ni 20, ni 10, todos sentaditos, quietitos, escuchando hablar el berebere del cloroplasto. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, si ya sabemos eso, ni que neurociencia, ni que adaptación curricular, ni que inclusión educativa, nada. Sabemos que los tipos tienen que hacer, cuanto más hagan, cuanto más protagonistas sean, cuanto más actividades tengan para procesar la información, mejores resultados. Por lo tanto, una dimensión a pensar la diversidad es cómo llega la información y cómo se procesa. Otra es cómo se ejecuta. Tengo más lentos, tengo más rápidos, tengo algunos que les gusta expresar más verbalmente, otros que escriben, otros que dibujan. Bueno, tendré que pedir evidencia de distinta manera. Otra tiene que ver con los intereses. Sí, yo qué sé, el cloroplasto con el reggaetón no me estaría juntando mucho, ¿no? Porque esa es otra cosa. Las de matemáticas sufren mucho, ¿no? Si no vas al supermercado, al almacén, la cuenta de la UTE, todo tiene que tener que ver con eso, ¿no? Después llegan a tercer año de liceo y te dicen, profe, dice, Daniela Díaz, no me olvido más, dice la profe de matemáticas que nos explique, como usted es psicopedagoga, a ver, ¿por qué tenemos que aprender Bhaskara? Y yo qué sé, ¿por qué tiene que aprender Bhaskara? La verdad que, claro, porque esta cosa tan pueril y simplista de que todo aprendizaje tiene que tener un correlato directo con la vida cotidiana, nos lleva a que, bueno, no, a ver. Entonces yo ahí les hice un verso. Quiero confesarles que les hice un verso total. Bhaskara es el pretexto fundamental para que ustedes integren conocimientos y generalizaciones y abstracciones numéricas que de otra forma no. Es esto. Esta es la oportunidad. Además de que si no aprenden Bhaskara en cuarto, quinto y sexto, no, porque si queremos que se mantengan dentro del sistema, algunas torturas se comen Bhaskara. Como la lenteja no le gusta, y bueno, yo qué sé, intento con ajo y perejil, en el guiso, y si no, 2, 3 lentejas tiene que comer, muchacho, ¿no? Porque eso también, y está bien. Entonces, poder ligar con los intereses de ellos no necesariamente es hacer un candombe de contenidos con intereses pueriles y cotidianos. Es generar sentido a lo que por un lado traemos nosotros y por otro lado, en esta negociación de cultura, traen ellos. Entonces, proporcionar información de diferentes opciones para percibir la información, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, proporcionar opciones para la comprensión. Y eso... bueno, no me voy a detener por ahí porque si no. Proporcionar múltiples medios físicos de acción, opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, propiciar opciones para las funciones ejecutivas. Y propiciar opciones para captar el interés, para mantener el esfuerzo, para la autorregulación, ¿no? Esto que veíamos hoy en el muchachito verde, que sin ningún monitoreo pasó de una tarea a otra y bueno, obviamente marcianito que se enojó cuando no pudo, después le dieron toda la tarea sin mediación en el medio y sí, obviamente no pudo regular, no pudo autorregularse. Por lo tanto, no es fácil cómo hacerlo. Yo voy a ir más rápido porque me parece que me estoy... pensar que el aula... los estudiantes, dice, reconocer que los estudiantes aprenden en distintos ritmos y difieren mucho en su capacidad de pensar en términos abstractos o de comprender ideas complejas, es como reconocer que los chicos de determinada edad no tienen todos la misma estatura. Esto no es un juicio de valor, sino una realidad. Para adecuarse a esta realidad, los docentes pueden crear un ambiente propicio al destinatario, en el que adapten flexiblemente el ritmo, los enfoques de aprendizaje, los canales de expresión en respuesta a las diferentes necesidades de la clase. Esta autora americana, que vino hace 2 años, ella trabaja hace mucho tiempo en esto que ella da en llamar la planificación diferenciada, que desde otra bibliografía estamos hablando
de cosas muy parecidas al diseño universal de aprendizaje. En un aula diferenciada, el docente planifica proactivamente, lleva adelante diversos enfoques del contenido, el proceso y el producto de enseñanza. Se anticipa y da respuesta a las diferentes aptitud, interés y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, y para hacer una síntesis, si yo pienso que en mi clase tengo estudiantes que tienen distinto nivel de desarrollo cognitivo, que tienen diferentes formas de procesar la información, que tienen diferentes intereses y que necesitan una aproximación vincular y afectiva diferente, si yo logro de alguna manera contemplar esas 4 dimensiones, seguramente mi planificación sea mucho más certera y reduzca esa incertidumbre de la que habla a través de su exalumna Ana Zavala, a la hora de trabajar con estos estudiantes que son distintos a los que a mí me enseñaron que debían ser. ¿Cuáles son posibles actividades y posibles herramientas didácticas? Y bueno, el trabajo de proyectos de investigación, el aprendizaje por tutorías, grupos de expertos, el juego, por supuesto que el juego, el aprendizaje basado en problemas, todo lo que tiene que ver con las TICs y el aprendizaje cooperativo. Bien. Aquí tenemos algo de lo que hemos construido en relación a las adecuaciones curriculares, que es la guía de adecuaciones. ¿Quién la conoce? Bien, los invito a conocerla. Allí hablamos sobre qué significa adecuar, que tiene mucho que ver con esto de enseñar para todos y que trae la idea de que nuestra práctica puede ser modificada en función de las necesidades de otros estudiantes que tengan necesidades específicas. Y que muchas de las transformaciones que yo hago pensando en esos estudiantes benefician a todos. Benefician a todos. Una adecuación entonces es modificar lo que enseño, cómo lo enseño, cómo evalúo. Y va a depender de las necesidades de esos estudiantes qué tipo de modificaciones haremos. Implica y consiste en una toma de decisiones para adecuar la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos, para garantizarles el acceso al currículo, a la enseñanza. Nosotros en la guía hablamos de 2 tipos. En la bibliografía, sobre todo española, hay muchas clasificaciones. Nosotros no quisimos complicarnos con disquisiciones teóricas y planteamos una adecuación de acceso y una adecuación significativa. Cuando hablamos de adecuaciones de acceso, estamos hablando de las transformaciones de la forma en que yo le enseño a este estudiante, la forma en que yo le presento la actividad, le presento el texto, le presento la situación problema, le presento el contenido y la forma en que lo evalúo. Cuando hablamos de adecuación significativa, también tengo que modificar los objetivos y por lo tanto los contenidos que voy a enseñar. Estamos pensando en aquella población que por exceso o por defecto de potencial cognitivo requiere que yo haga esas modificaciones del contenido de lo que voy a enseñar. Y en algunos casos, algunas dificultades específicas o algunas situaciones puntuales que requieren que yo, bueno, ¿sabes qué? No está en condiciones hoy, en el desarrollo de este estudiante, que él aprenda ciertos contenidos que están en mi planificación. Ya no digo en el programa, en mi planificación. Por lo tanto, yo me voy a planificar para este estudiante que avance en estos y estos. Me voy a plantear estos objetivos específicos para él. Y sobre esos objetivos voy a trabajar. Y eso es una adecuación significativa. A veces pasa, porque la vida es mucho más compleja que 2 tipos, porque los estudiantes son diversos, a veces pasa que hay estudiantes que tienen perfiles muy frágiles en determinadas habilidades y no tanto en otros. Por lo tanto, puede acontecer que tengan adecuación significativa en algunas asignaturas y en otras no la tengan. Pensando, por ejemplo, en estudiantes que tienen trastorno del lenguaje, el trastorno del lenguaje implica la adquisición y desarrollo de la habilidad del habla y de la comprensión y de la expresión oral descendida, desviada de la media, digamos, y hay un montón de posibilidades
de esos trastornos, pero la gran mayoría de los estudiantes con trastornos específicos del lenguaje tienen un problema con el vocabulario. Por lo tanto, es muy probable que esos estudiantes enfrentados a la literatura, ponele que alguien que tiene un quantum de palabras reducido, si le presentamos el Lazarillo de Tormes, el Quijote, Antígona, y va a tener problemas para entender aquello. Va a necesitar que yo como profesor de literatura medie de alguna manera, o versionándole el texto, o haciendo que, bueno, hay muchas cuestiones que yo puedo hacer, pero capaz que el tipo en biología, o en astronomía, o en física y química no tiene problema. Y no tengo que hacer ninguna adecuación, o tengo que hacer una adecuación de acceso y no tengo que modificar tanto los contenidos que tengo que enseñar. ¿Para quién es una adecuación? Y para todo aquel que lo necesite. ¿Tiene que certificar que tiene algo para que le hagan una adecuación? No. Tiene derecho per se. Y yo tengo, como docente, derecho a adecuar mi forma de enseñarle sin tener que rendir cuentas a nadie. Sí tengo que rendir después de que, si mis modificaciones dieron resultado, tengo que registrarla para que otro sepa que lo hice y en todo caso me copie, me siga. Pero yo no necesito la autorización de nadie. Y ese estudiante no necesita dar cuenta de nada. De eso ya salimos, como decía el compañero con la exoneración. En aquella época el estudiante tenía que dar cuenta que algo le faltaba, que algo le sobraba, tenía que decir que era portador de algo para lo cual yo me dé el lugar de cambiar mi forma de enseñarle. No, es derecho del estudiante que yo busque la forma de enseñarle y que juntos podamos caminar en relación a esto. Es cierto que a veces hay algunos estudiantes que es muy difícil encontrar la forma de enseñarles, eso sin duda. Bueno, para eso habemos un conjunto de otros integrantes de la comunidad y del sistema que ayudamos a pensar estas cosas y a ejecutar estas cosas. ¿Quién la realiza? Porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Quién realiza? Ah, muy lindo lo de la adecuación, pues toma trabajo, ¿no? Y sí, es más trabajo. Que se queden y que aprendan da más trabajo, sin duda, pero es el derecho que ellos tienen y es nuestro trabajo, hacer que ellos aprendan. Por lo tanto, no lo hacemos en soledad como no hacemos nada en soledad, lo hacemos con otros. Y esos otros son los que tenemos en el liceo y alguien más. ¿A quién tenemos en el liceo? A veces tenemos psicólogos en Montevideo, les diría que en todos los liceos de primer ciclo y algunos de segundo ciclo. A veces tenemos algún trabajador social, hoy en día tenemos muchos educadores, acá estoy viendo algunos, que nos acompañan, los orientadores pedagógicos de los cuales están todos acá, un buen adscripto, otro docente y sobre todo el mismo, sobre todo el propio estudiante. Y a veces tenemos la fortuna de que la familia venga y nos ayude a pensar, y a veces tenemos más fortuna y tiene técnicos tratantes que nos ayudan a pensar. Ahora, ustedes dirán, todo muy lindo, pero que la que le tengo que enseñar el cloroplasto soy yo. Ah, sí, hermana, eso es así. Sos vos la que tenés que, en la clase, si es necesario, si vos considerás que es imprescindible, si vos considerás que puede llegar a aprenderlo y que aprendiendo eso avanza en el desarrollo de sus habilidades, le tenés que enseñar el cloroplasto. ¿Cómo? Lo tenés que decidir vos. Podrás conversar con otros sobre cómo hacerlo colectivamente en relación a algunas cuestiones transversales, pero enseñarle, y sí, somos los profes. Después habrá que ver si necesita otras apoyaturas, otros docentes, otros tutores, sí, pero en esto todos tenemos algo que hacer. Y después viene el día y pensamos y buscamos la forma de que se sostenga. Hay distintas formas, hemos ensayado muchas, desde las más comunes a cosas muy particulares. En particular en Montevideo hablamos mucho de las trayectorias singularizadas, donde los chiquilines hacen el año de manera diferente, a veces en la clase, a veces en la tutoría. Bueno, esas cosas que ustedes saben, yo no les voy a inventar nada porque lo hacen muchos de ustedes, estarán en eso. Bien, ¿qué hacemos? Primero un informe,
un informe del médico, del psiquiatra, del psicólogo, del psicopedagogo, del fonoaudiólogo. Y si hay, sí. Y si no, lo hacemos nosotros, con lo que tengamos, con la información que podamos construir. Estamos trabajando mucho con primaria para que el RUA, el registro único del estudiante, del alumno, venga con más información. De hecho, este año ha venido en algunos casos con una información un poco más cuantiosa. Y después realizar la propuesta de trabajo, que va a incluir priorizar objetivos, seleccionar contenidos, revisar, formular consignas, modificar materiales didácticos si fuera necesario. También contamos con centros de recursos que nos ayudan, sobre todo en el caso de la baja visión, la ceguera y la sordera, que nos ayudan a modificar aquello que tenemos para enseñar para cuando alguien tiene realmente problemas de acceso al conocimiento, porque hay una de las vías de acceso que está impedida. Y por supuesto que una adecuación curricular no es una cuestión estática. Uno tiene que ir probando, ir cambiando, ir modificando y también sistematizando, porque yo termino el año y a mí me sirvió poner a fulanito con sutanito a trabajar de determinada manera, a mirarlo de determinada manera, proponerle a escribirle cartitas, como una compañera que contaba su experiencia con un estudiante con características de trastorno del espectro autista, que decía, él no me habla, pero me escribe. Yo le escribo, llego y le digo, ¿cómo andás? Y el tipo, bien, vamos a hacer esto, y escribía. Y bueno, si a ella le funcionó, es probable que a otro le funcione. Eso tiene que quedar registrado. Y hoy, por suerte, la libreta digital es un buen soporte para ello. ¿Cuándo se propone? Y sí, es deseable que sea en marzo o abril, pero a veces eso no acontece. A veces nos damos cuenta que el tipo lo necesita en mayo, en junio. A veces al estudiante le pasan cosas, tienen accidentes, tienen problemas y requieren una adecuación. Tienen situaciones que pueden ser muy gratificantes por un lado, pero que complican la vida, ¿no? Desde los viajes, las competencias, los embarazos, las mudanzas. Por lo tanto, en cualquier momento del año se puede diagramar una adecuación. ¿Por qué es importante? Y en este sentido, algo ya lo hemos dicho, pero esto de la adecuación ha sido para nosotros un camino para encontrar la forma de enseñarle a todos. Es un camino, no es el único. Y nos ha ayudado como pretexto para reflexionar sobre nuestras prácticas, para mejorar los rendimientos y las trayectorias de los estudiantes más frágiles, para mejorar la de todos, porque en realidad nosotros somos mejores docentes cada vez que podemos pensar nuestras prácticas en relación a estos más frágiles. Y esto yo siempre lo digo cuando tenemos casos muy emblemáticos, que los profes están como muy... siempre decía en aulas comunitarias que trabajamos, yo les decía, miren, profes, no sé si saben lo que es aulas comunitarias, pero es un programa puente que trabaja con estudiantes que han sido... que han salido del sistema y bueno. Entonces yo les decía, profes, no se preocupen, porque una vez que uno aprendió a trabajar con estos gurises, trabaja con cualquier cosa, o sea que salimos fuertes, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el pensar en clave de adecuación nos ha hecho más fuertes como docentes. El poder revisar nuestras prácticas en función de las necesidades de nuestros estudiantes nos está haciendo mejores docentes. ¿Esto es lo único que hay que hacer para que nuestros estudiantes se queden dentro del liceo y aprendan? No, no es lo único. Es una de las cosas, de las tantas cosas que tenemos que transformar los docentes de aula, el adscripto, el equipo, la gestión, la inspección, el consejo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas para hacer, pero esta es una plausible, de la cual hace 5 años venimos trabajando y vienen mejorando nuestras prácticas, nuestros resultados, los resultados de nuestros estudiantes. Por lo tanto, se los ofrecemos como posible camino y como derecho de nuestros estudiantes. Por lo tanto, por aquí estaría dejando esta primera parte antes del taller.